gente que logró que se hiciera esa negociación nunca pensó que iba a ser estafado. De acuerdo a lo que mi padre siempre planteó, eso no fue lo que él había firmado. Papi era un tremendo productor de dinero, pero era un muy mal administrador. Sobre la ciudad del niño, fue uno de los grandes proyectos de él y mucha gente preguntaba qué hizo Corporán con esos fondos. Y el procurador lo que hizo fue que se robó los 2 edificios nosotros. Dejó una fortuna, don Corpo. Corporán sigue siendo el negro discriminado en esta sociedad. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Rafael Corporán Quesada. Él es el hijo mayor del ido a destiempo, Rafael Corporán de los Santos. Y digo ido a destiempo porque era tanto lo que se ofrecía que nosotros entendemos que tenía mucho para dar. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, José, por permitirme estar aquí ante la gran cantidad de televidentes, oyentes o seguidores virtuales que tiene. Siempre seguimos tus acciones y tus éxitos en esta plataforma. Así es. Miren, él tiene el deber de cuidar el legado de lo que es el nombre de su padre, sus aportes, sus iniciativas y sobre todo a mí me gustaría que comencemos, porque he visto ya algunas intervenciones tuyas, para aclarar algunas dudas y que hagamos un repaso, obviamente, por lo que fue su vida en el plano político, empresarial, comunicacional, personal. Pero en los últimos días llegué a observar una serie de comunicadores que se estaban refiriendo al daño que se le hizo a tu padre en un momento dado y en unas negociaciones donde él fue engañado. Perdóname que inicie de esta manera, pero después vamos al lado dulce de toda la historia, de lo que él aportó, porque yo entiendo que hay cosas que se quedaron en el tintero y que había como cierto temor de contarlas, pero que ustedes como sus hijos tienen el deber también de aclararlas. Sí, bueno, realmente tú sabes algo con lo que pasó. Tú sabes que nuestro padre, y tengo que verlo desde este punto de vista, no era una gente materialista con el dinero. Él defendía el trabajo que le costó trabajar, el trabajo que le costó poder acumular, lo que le costó poder compartir y hacer gente. Él sí hubo una transacción muy mal hecha, donde él, por confianza, por gente que logró que se hiciera esa negociación, nunca pensó que iba a ser estafado o de cierta forma manejado. Traicionado, se pudiera decir. Sí, él nunca lo esperó, pero después que sucedió eso realmente le dolió a mi padre, pero él no continuó con el lamento ni con la situación como era él siempre. Y tal vez por eso nosotros no hicimos nunca ¿qué te digo? O él mismo hizo un escándalo o tomó acciones en la justicia contra esa parte. Hablemos, sí, de ese momento, porque estábamos hablando del circuito Corporán, de 12 emisoras que tenían un gran alcance y que tenían un gran valor y que hoy día pues las poseen algunos empresarios. Y a mí me gustaría que tú te vayas al detalle, porque era una transacción que debía hacerse en un monto en dólares, pero que alguien de manera maliciosa colocó el monto en pesos y entonces alteró lo que se debía pagar. ¿Qué exactamente fue lo que ocurrió? ¿Cuánto debieron pagar y cuánto realmente se pagó? Mira, el contrato inicial tenía la negociación inicial. Tú sabes que esos procesos, cuando son grandes, tengo que explicarte que ahí había el edificio Corporán que fue diseñado exclusivamente para una emisora. Aquí no había una plataforma radial tan moderna, con una sala de prensa, con cabinas específicamente hechas desde el año 80, con la mayor modernidad en el país, y estudios de grabación, área para venta, todo una estructura logística para una emisora o una emisora madre. El circuito, nada más el edificio tenía un valor millonario
En esos tiempos creo que la negociación, si no recuerdo, andaba por los 160 millones de pesos. ¿En qué Estamos año? ¿En qué hablando en año el año exactamente? 2000, 2001, 2002. 160 2002. millones de pesos. ¿El valor del edificio o de Y todo de, el y de- y de circuito? las 12 emisoras que teníamos, que no había, es decir, 12 emisoras con sus licencias y todas legales, todas instaladas específicamente con áreas, con retransmisión, con antenas en la nevera, en Constanza, de retransmisión para tener un enlace con todo el país en ese momento, ya que no había el internet, no había esta comunicación que tenemos ahora de dos vías. Sí, la radio era lo que dominaba. Entonces nosotros teníamos comunicación de microondas y de VHF transmitida desde la capital hasta la montaña, y se transmitía entonces el noticiario por todas las 12 emisoras del país. Noticiario popular. Que era, sí, era el amor de mi padre, era ese noticiario popular. Entonces, toda esa transacción que se hace, cuando se hace el negocio, dura un tiempo porque todo eso hay que empezar a revisar inventario, valorar lo que tiene. ¿Qué sucede? Después que se hace la transacción y se le da cabida a lo del contrato, se firma todo, hay un tiempo que dura el banco, que en este caso era el Banco del Progreso, con Pedro Castillo y sus abogados. Él fue el adquiriente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasa eso, el banco se tarda un tiempo largo en realizar la transacción, los avances y todo eso. ¿Y por qué? ¿Qué ocurría? Eh, ¿Qué pasaba en ese momento? Ellos estaban supuestamente haciendo comparaciones y recibiendo. Es decir, hubo toda a él se le entregó la parte de lo que era el circuito. Procesalmente ellos alegaron que estaban haciendo un levantamiento y la recesión de cada cosa, una empresa grande realmente, con muchos detalles, muchos aspectos técnicos, transmisores, eh, edificios en el interior del país. Pero la transacción se pasó del tiempo. Y ellos, de un momento a otro, aprovecharon la subida del dólar en el periodo de Hipólito, que el dólar subió. Que se disparó casi a 60 por 1, 60, 63 por 1. Sí. Y en ese momento ellos hicieron entonces lo que faltaba del depósito. Pero ¿qué pasa? Lo valoraron en dólares, lo valoraron en pesos. Y la negociación inicial que se había hecho, a la cual se accedió nuestro padre, fue a que fuera un negocio hecho en base dolarizada. ¿Y qué te parece a ti el hecho de que Pancho Álvarez, un reconocido abogado que hoy día está en Participación Ciudadana, se haya dado cuenta de ese supuesto error, pero que él no alertó en ese momento a tu papá de esa situación? Bueno, a conveniencia de su cliente, él lo hizo muy bien. En detrimento de nosotros, nos hizo el daño. Y algo que siempre tengo la noción es de que una cosa fue el contrato que se firmó inicialmente, que se acordó, ¿sabes? Que esos contratos pasan por diferentes cosas, y otro fue el contrato final que se estableció. Y de acuerdo a lo que mi padre siempre planteó, eso no fue lo que él había firmado. O sea que... Hubo algo en el proceso, una omisión o una maldad. Y en total, ¿cuánto recibió luego de ese cambio, luego de esa traición, luego de ese engaño y luego de esa maldad, de esos 160 millones de pesos? ¿Qué recibió Corporán de los Santos? Mira, yo no sé cuál sería la valoración de millones ahora, pero son 160 millones, que era una cantidad exorbitante en el año 2000. De eso, hubo una pérdida de alrededor de 50 millones de pesos. ¿Y por qué la pérdida? Por la tasa. ¡Ay, Dios mío!
Pero me gustaría ver si podemos hacer el cálculo de cuánto estaba en ese momento el dólar, porque realmente la situación actual sería astronómica, o el Claro. mundo actual sería astronómico. Bueno, pero si ahora estamos hablando de que una emisora en la ciudad de Santo Domingo, lo menos que piden es $1 millón por una emisora. Y nosotros teníamos frecuencias buenas, teníamos ubicación buena, porque por ejemplo Galaxia era parte de nosotros y tenía un local y un edificio aparte del circuito corporal. ¿Y tú recuerdas esa frecuencia hoy día en manos de quién están? Eso ¿Qué nombre pasó, tienen esas emisoras? eso pasó, me parece que a Radio Disney, anteriormente era la 97.1, después pasó a 97.3 con una reorganización que se hizo. Pero me parece que, que todavía Radio Disney está en el aire. Y muchas de esas emisoras creo que han pasado, algunas creo que pasaron a RCC y otras tienen dueños independientes. Y otras tienen dueño independiente. ¿Qué obligó a don Corporán de los Santos a tener que vender sus emisoras? ¿Qué estaba ocurriendo? Porque también él tenía otro negocio de una imprenta. No, él no tenía la imprenta en ese momento. En ese momento no la tenía. Él tuvo la impresora corporal a sus inicios, Sí. que fue realmente donde él se inauguró como empresario y donde dio su primer paso como empresario, porque él no tenía emisora de radio. Estamos hablando de los 70, 69. ¿Qué lo motivó a él a esa venta? ¿Qué estaba pasando? Mira, él había estado, Sábado Corporal estaba en sus buenas, él había estado, acababa de tener su hijo más pequeño, Ángel Luis. Él estaba en una situación muy alegre con Grisel, su última esposa, su viuda. Sí. Y él valoró que realmente había trabajado bastante y que quería tiempo para disfrutar de ese logro y la situación que él tenía. Y en una ocasión sí nos comentó: mira, yo no ya estoy aquí, tengo mi niño chiquito, no tengo por qué bromar tanto con tanta gente, tanto esto que lo otro, tengo tanto, que yo voy a pensar. Era un buen momento, porque esas emisoras tenían un valor, creo que, como te digo, en aquel momento mucho más que ahora. Claro. No, y sobre todo también que era el momento de la radio. El momento de la radio y sobre todo del impacto que se tenía para los fines que se fueran a utilizar, ya fuera empresariales o políticos. Pero cerca de la etapa política, pues las emisoras siguen jugando su papel clave. Y en ese momento también Radio Popular, que era un centro de opinión pública y de balance democrático en el país. Es decir, tú entrabas a la redacción de cualquier periódico y tú lo sabes, tú lo que oías era a las 5 de la mañana Radio Popular hasta las 11 de la noche. Los periodistas yendo los boletines, los avances y los noticiarios también, porque de ahí se generaba la noticia del día en la República Dominicana. Sí. Y entonces papi, en ese momento, creo que lo consultó con varias amistades, varias personas, y tomó la decisión de vender. Él, creo que en el fondo se arrepintió bastante, no del circuito corporal, sino de Radio Popular. ¿Y qué? Él se levantaba, sabes que él siempre se levantaba a las 5 de la mañana y oía el noticiario. A veces cuando el controlador había llegado 10 minutos tarde, eso era un problema. Cuando no había llegado el locutor, papi era increíblemente disciplinado y exigente en ese sentido. Y él no pudo dejar ese hábito, aún después de que había entregado las empresas. Y se mantenía llamando y peleando con la gente, pero ya no es. Ya él vendió. ¿Y quiénes más le dieron la espalda a tu papá ya en una etapa donde él quizás no tenía el vigor ni la fortaleza de enfrentar algunos embates? Yo recuerdo también un negocio que él hizo con una imprenta súper sofisticada que trajo a la República Dominicana y que algunos empresarios, a raíz de la inversión que ya había hecho, y que siempre se han dedicado a este negocio de la impresión en el país, decidieron unirse y frenar a Corporán de los Santos porque ya él tenía la posibilidad de engancharse en cualquier proceso electoral y competir para la impresión
de boletas electorales, pero que esos empresarios dijeron no, no lo podemos dejar pasar. ¿Qué fue lo que ocurrió con eso? Porque también me dicen que era una imprenta tan moderna que necesitaba de un personal especializado que requería también de grandes sumas de dinero para mantenerla. Sí. Mira, te voy a hacer una historia más o menos amplia, pero exacta. Tú sabes cuando papi vende con lo que le queda, él lo que dice que va a volver a sus inicios. Y su primer negocio, como yo te había planteado, fue impresora Corporán. Usted llamando y Corporán llegando. O impresora Corporán más rápido que inmediatamente. Papi se dio una muy buena posición en el ámbito impresor en los años 70. Porque era muy aguerrido, muy... Aquí, yo recuerdo muchas veces papi mandando a hacer una... ¿Qué tú estás haciendo, José? Ve a Miami, llévame esa separación de color y tráemela en la tarde. En el vuelo de Dominicana que salía para Miami, tenía que esperarlo allá y volvió otra vez para atrás. Es decir, era un empresario sumamente agresivo. Y eso le ganó su respeto en el medio y la confianza de mucha gente. Entonces, en el sentido de él vuelve e invierte en una impresora. ¿Qué pasa? Papi le sacaba dinero al aire. Es decir, no le sacaba dinero a la impresión. Era esa capacidad empresarial, pujante. Ya cuando vuelve a la impresora es un negocio que es sumamente basado en costos, en volúmenes, en una serie de cosas, y ya había una serie de competencia diferente a la que era en aquel momento. Es decir, el retorno de inversión iba a ser muy diferente. Él tuvo la visión de que esa impresora fuera basada en aspectos de seguridad. Es decir, muchas impresiones o empresas que no tienen seguridad en los títulos, en una serie de... Y él se compraron 2 rotativas, se compraron varias máquinas de alta seguridad que le daban seguridad a los documentos. Pero realmente él tuvo inconvenientes en la compra, confección de esos equipos. Internamente hubieron varias fugas que no se pudieron controlar. Fuga es robo interno. Vamos a decir descuido, malas decisiones, de todo eso. Y aparte de eso, no, en el mundo empresarial, como ya tú lo decías, había otros actores claves en el mundo de la impresión. Y buscando en el mismo punto, ya la impresión era totalmente diferente. Y sí, papi tuvo siempre, acuérdate que él siempre lo manejaba y él siempre decía que él fue el negrito, sí, que estaba en la mesa equivocada, ¿entiendes? Así que a él le costó siempre poder estar y lograr cosas, como poder mantener un lugar y que no fuera criticado ni discriminado por eso. ¿Y él murió en la bancarrota? ¿O se puede decir ya en una etapa, se llegó a comentar en el mundo del entretenimiento que si Corporán ya estaba quebrado? ¿Qué ocurrió en esa etapa final de su vida? Mira, sucede que yo siempre lo he dicho, hay una diferencia que la gente no entiende, liquidez e insolvencia. Ahora mismo prácticamente todo el mundo tiene asuntos de liquidez, porque tú tienes tu dinero en un préstamo al banco de 20 años, tienes tal propiedad, tienes todas esas cosas, pero eso no quiere decir que tú seas insolvente. Claro. Sí, papi era un tremendo productor de dinero, pero era un muy mal administrador. Papi a veces cobraba dinero y de lo que cobraba había que de una vez pagar la nómina y todo eso. Y él se llevaba 300,000 pesos en aquellos tiempos. ¿En efectivo? Sí. Para su manejo de su cosa. Dame 300, pero papi no se sabe lo que hacía porque había siempre 1,000 gente que tenía situaciones. Entonces, mándamele esto. Y cuando llegaba, que a veces iba al Vesubio, había que mandarle 200 más. Porque no era una gente, como te digo, apegada al dinero. Yo, por ejemplo, cuando yo necesitaba 1,000 pesos, yo le dije, papi, dame 400, dame 200. No, papi nunca me daba 200. Es decir,
la forma de él, él era exagerado con Te eso. daba 1.000 o 2.000. Toma. Y en aquellos tiempos, te estoy diciendo, que siempre, Wow. y siempre decía, no, dámele una firma corporancito en todos los restaurantes. Mi hijo no puede decir. Papi era sumamente exquisito con eso. Y yo me entero de tantos casos que él ha resuelto sin que nosotros lo supiéramos, de cosas que él hacía secretamente, sin darle ningún tipo de valor monetario o salirlo a decir. Que yo me enteré porque la gente, tu papá una vez hizo tal cosa conmigo, y cuando yo vi una vez que encontré, me mandó eso, y cuando yo encontré que había un sobre adentro, y pasó esto. Es decir, papi era una gente en ese sentido muy... Y como te lo digo, él salía en la mañana con 100 o 200 mil pesos, que después que había hecho un cobro de algo, y a mediodía había que... Pero aparte de esas ayudas sociales, tú entiendes que él derrochó muchos recursos. Aparte, porque se nota que era un hombre sensible. Y el que iba a Color Visión se daba cuenta de que era como una especie de panal de abeja. Cuando Sí, llegaba cuando llegaba todas esas personas, era impresionante la cantidad de gente que movía Corporán de los Santos. Y venían personas de toda parte del país a que Corporán pues les resolviera una situación. Pero aparte de eso, derrochó él mira, su yo, dinero. yo no sé la palabra derrochar, pero por ejemplo yo cuando él estaba en el ayuntamiento, fue alcalde, a mí me tocó ser el presidente del circuito corporal. Sí. Y yo decía que mi papá, el circuito corporal era que tenía que pagar toda la asistencia social que no podía el ayuntamiento por la burocracia. Es decir, muchas cajas de, de fallecidos, muchas camas, muchas órdenes de compra que había que hacer cuando se quemaba un barrio en un sitio. Salían del circuito. Ay, Dios santo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre dije que papi manejaba el ayuntamiento como si fuera una empresa privada y manejó sus empresas como si fueran públicas, en el sentido de la forma de asistencia social que teníamos. Ahí, de verdad, yo desde niño, a veces se quemaba una casa en Montecristi y tú empezabas a ver una familia afuera del circuito corporal día y noche, esperando a corporar. En vez de ir al palacio o ir a otra parte, venían aquí El que resolviera él y se creó esa narrativa en el pueblo. y, y al final lo hacía. Al final estaba él mandando la madera y los zinc a esa gente. Es decir, y en ese sentido el derroche, porque como te digo, no era agarrado con el dinero. Nunca lo fue. Sobre la ciudad del niño, fue uno de los grandes proyectos de él. En un momento dado, pues lamentablemente no se pudo cumplir tal cual él quería. Sí, Y mucha gente preguntaba qué hizo Corporán con esos fondos, porque supuestamente le habían dado millones y no, millones, y que Corporán de los Santos entonces no hizo la obra cumbre suya, porque como él fue un limpiabotas y se vio reflejado en tantas necesidades, en tantos niños que vemos deambulando en toda la geografía nacional, y era un megaproyecto precisamente sí, que venía a cumplir ese cometido y esa ausencia del Estado en esa asistencia social. sí. ¿Qué ocurrió con la Casa del Niño? Y déjame decirte que, como papi siempre para mí fue una gente muy sincera con lo que él, como él era. Y él tenía un conocimiento muy profundo de lo que era la calle, la situación y lo que sucede en los barrios. Eh, Cuando él puede, ese sueño se lo plantea al doctor Balaguer luego de las elecciones del año 86. El presidente Balaguer, luego de haber de haber regresado al palacio, lo ve con buenos ojos y dice, vamos a hacer entonces la ciudad del niño, dona unas tierras. Papi reúne una tremenda, una serie de personas notables de la sociedad, crea la fundación y esa fundación no tenía ningún tipo de fondos. Para eso, entonces, con esas personas notables de la sociedad, él hace lo que se llama un telemaratón. Creo que el telemaratón en su momento fue lo más grande que se había hecho. Participaron muchísimos artistas, participaron la clase del YC de aquí del país. Y
se hicieron, creo que en ese momento se hizo como $1.000.000. Estamos hablando del 87. La ciudad, esa obra que hizo nuestro padre, ahí se hicieron calles. Se puso una verja perimetral en cemento para evitar, en la parte de la calle, para evitar penetraciones y invasiones de terreno, porque eso siempre estuvo ahí. Era una parte que estaba muy alejada de la ciudad en ese momento. También, ahí, por ejemplo, Wichi García Saleta, que fue el ingeniero que construyó gran parte del estadio olímpico para los Juegos, diseñó ahí un complejo deportivo que se creó, que todavía está ahí con los plays, las ubicaciones, había una piscina deportiva, había área de carrera, estaba todo eso preparado. Ahí se hizo una inversión grande. Se hizo un edificio completo, que le faltaban nada más puertas y ventanas, y había otro que estaba en Zapata. ¿Qué sucede? Ese proyecto era demasiado grande. Y los fondos que se generaron, más los fondos que él aportó, porque realmente después del 87, eso vivió de lo que él y las empresas aportaban para poder cuidar el terreno. Porque realmente eso ameritó hacer un proyecto a escala y decir, mira, vamos por la primera fase. La primera fase, vamos a hacer algo para 20 niños. Vamos a hacer algo, pero papi era una gente que tenía fe en lo que él hacía. Y él quería crear eso en un tono desde ya. A gran escala. A gran escala. Por eso era imposible hacerlo de esa manera. Entonces, la persona piensa que este telemaratón dejó, o que nosotros tuvimos fondos del Estado para eso. Nosotros en varias ocasiones, nuestro padre donó de las empresas, donó fondos para la construcción. Y luego de eso, hasta el año 2013, de nuestro fondo era que se pagaba las personas que estaban ahí para cuidado de las propiedades, que había un edificio administrativo, había una serie de cosas, y para evitar las invasiones. Muchas veces yo tuve que salir a evitar invasiones en la ciudad del niño, pero otras veces gente robándose los blogs de la reja. Y lamentablemente nosotros tuvimos una muy mala jugada de un procurador que se acercó a nosotros en un momento que papi acababa de fallecer, diciendo que tenía una fabulosa idea, que necesitaba el apoyo de nosotros, y el procurador lo que hizo fue que se robó los 2 edificios de nosotros, y ahí construyó una supuesta un centro reformatorio. Y esos fondos de ese edificio pertenecen a la Fundación Ciudad del Niño. Y él se quedó, entonces él hizo que se traspasara eso. Bueno, él nos convocó. Vamos a hacer esto, vamos a hacer una estatua corporal, vamos a hacer esto, qué sé yo qué, un centro de formación. Más nunca nos recibió. Oh. Y se quedó. Se burló de nosotros. Se quedó con los terrenos, se quedó. No, él ocupó los edificios. ¿Y cuál era el procurador? Bueno, imagínate que estaba en el año 2013. En el 2013. Él viene mucho aquí a este programa. Domínguez Brito. Ah, él fue que se quedó con eso. No se quedó. Nos hizo una mala jugada. No nos enfrentó, nos dejó en el aire y ocupó los edificios, que yo no sé cómo tú le llamarías eso. Bueno, realmente es algo que ojalá el mismo Domínguez Brito, que vino una oportunidad aquí, pueda explicarnos cómo se hizo esa transacción. Bueno, también nosotros queremos saber cómo él hizo eso. Porque realmente no es algo bueno ni justo. No, te digo que nosotros fuimos todos los hermanos a su despacho. Le dijimos que no estábamos de acuerdo en que fuera un centro de corrección, sino un centro de formación. ¿Y qué les dijo él? Que íbamos a hablar, que sí, que iba a hablar con la primera dama, que iba a hablar con el presidente, que era una situación que tenía un poco difícil, pero realmente no nos, como te digo, fue imposible, incluyendo que el personal que teníamos allá que cuidaba, lo nombró y ese personal entonces se perdió de nosotros y después fue cancelado.
es decir, había una propiedad que era un edificio administrativo ahí. O sea que ahí se perdió y se fundió la ciudad del niño. Todavía tenemos los terrenos y todavía tenemos el sueño de poder activar ese... Y tienen los títulos. Sí. O sea que ya tendrían entonces ustedes como familia Pero es una fundación. Recuerda que es una fundación, que no es una herencia de nosotros, Sí. sino es parte del legado, y nosotros como custodios, todos los hijos, tenemos que tratar de que ese sueño que él tenía pueda desarrollarse. Al momento de su partida, ¿qué tenía organizado? ¿Y cómo ustedes, los hijos, si hubo diferencias o si no hubo diferencias al momento de entonces ya, como se ha visto en otras ocasiones, si hubo disputas o no? ¿Cómo se manejó esa parte entre ustedes como hermanos, como familia, de lo que dejó Corporán de los Santos? Bueno, al momento de nuestro padre fallecer, realmente la familia no estaba muy unida. Yo estaba viviendo fuera, yo estaba en Texas, aquí quedaban mis hermanos, y realmente la situación económica de papi no estaba muy bien organizada. Cuando él fallece, sí se toman malas decisiones, porque había cierto compromiso con el Banco Popular, con Colorvisión, con varias gente, y se toman decisiones apuradas sin consultar con todo el entorno familiar y los que tenían que asumir las responsabilidades que quedaban pendientes. Esas tomas de decisiones que se hicieron realmente nos causaron un detrimento a nosotros para poder reorganizar todo el bien material que él tenía. Que era, como te digo, todavía tenía la inversión en una impresora, que casi fue de 100 millones de pesos. En el año, ya, eso fue en el 2000, pero estábamos hablando del 2012. Sí. La impresora no estaba trabajando, pero había dos rotativas, había una serie de cosas y una inversión que se hizo. Nosotros, en honor a nuestro padre, aunque nosotros somos 6 de 5 matrimonios diferentes, nosotros lo que primero fue que se cuidara y se protegiera al menor, que era Ángel Luis, que tenía solamente 11 años en ese momento. Sí. Y luego, nosotros no quisimos vernos reflejados en otra familia que estaba teniendo algunos inconvenientes de pugilato por propiedades. Y lo que nosotros decidimos, que en honor a nuestro padre nosotros íbamos a mantener la unidad, y cualquier cosa después uno tendría que rendir cuentas. Y hemos logrado tener por lo menos esa unión entre los hermanos. Se nos ha hecho difícil sin poner los proyectos a caminar. Creo que no tenemos el ángel que tenía nuestro padre para movilizar cosas. Pero seguimos en una familia más o menos unida. Unida, eso es lo importante. Y así, en cuanto a activos y pasivos, te dejó una fortuna, don Corpo. Bueno, él creo que dejó lo suficiente, y como te digo, las malas decisiones que se tomaron. Se puede decir 100, 200, 300 millones de pesos. Bueno, una cifra que tú tengas en la mente. Yo creo que el valor estaba por la parte de inversión que se hizo en la impresora, sí, que andaba tal vez en los 50, 60, 70 millones. Wow. La inversión fue de 100, pero con la depreciación y todo claro. Eso, que debería, como te digo, tal vez esa rotativa, la propiedad, todo eso, todo lo que estaba. Pero también había cosas, por ejemplo, gran parte del archivo de nosotros de videos se movilizó de una manera que no fue profesional, porque no se habló claro con ciertos acreedores que teníamos. Y se perdió ese material. O sea, la historia, bueno, historia videográfica de todo lo que pasaba en esa época de la República Dominicana, de Corporán de los Santos, Sábado de Corporán, este programa icónico que llegaba a ¿cuántos países era que ya estaba llegando Corporán de los Santos? Toda Latinoamérica, y Canadá y Japón. A través de la cadena TV Sur. Sí.
que tenía una retransmisión y un público amplio. Y Claro, cuando se claro. habla de la historia de la televisión de la República Dominicana, no se puede hacer sin incorporando a los Santos, porque es quien lleva la parte popular y la conexión con el público. Sí, ¿no? Y sus concursos son inolvidables. Sí, sí, muy adelantado a su tiempo. Muy adelantado a su tiempo. Esa combinación que le hizo con Ángel Puello y con el equipo inicial que trabajó ahí fue única. Y como te digo, yo siempre recuerdo antes cuando empezó Sábado de Corporán, las orquestas de aquí tenían que ir a Nueva York. Sí. Y después que venían de Nueva York, venían pegadas. Es decir, para tú pegarte aquí, tú tenías que pegarte en Nueva York. Sí. Cuando salió Sábado de Corporán pasó lo contrario. Para las orquestas pegarse en Nueva York, tenían que venir a Tenía Sábado que de venir Corporán aquí. y hacer su debut. Wow. Pero lamentablemente sí se perdieron eso. No se perdió. Se desorganizó el material. Habían unos videos en DVD virtual que también se Perdieron también. fumaron Ay, Dios mío. en DVD, perdón. Pero el material nosotros lo hicimos un acuerdo con el Archivo General de la Nación para que ese archivo no se terminara de dañar por las condiciones. Pero fue digitalizado, se hizo un proceso. Es un proceso largo porque... Y costoso, porque se Sí. necesitan de unos equipos especiales para hacerlo. Sí, y tal vez es el material más grande que tiene la República a nivel de 25 años de programa. Claro, porque entonces Corporán, Sábado de Corporán, te divertía, pero también tenía un compromiso social y político. Claro. Recuerda parte de esos problemas que se resolvieron en el país, de esos acuerdos, donde tenía que existir un interlocutor. Sí, y ese interlocutor, por múltiples ocasiones, fue Corporán de los Santos. sí, sí, sí. Yo recuerdo a veces que por un lado entraban unos sindicalistas y después salían los sindicalistas, pero yo era que tenía que llevarlo a ellos fuera del programa. Es decir, porque lo estaban asediando y buscándolo las autoridades. Y a veces había el pulso de la nación, se manejaba desde ahí. Esa voz de nuestro padre creo que le daba mucha sensatez al día a día. Hay que mencionar que voces como la de él, la de Freddy, creo que mantenían una especie de balance. Que yo estoy seguro que, por ejemplo, lo que pasó con ese señor que asesinaron en un camión Sí, de basura. Yo pienso que la posición de ellos no hubiera permitido que todas las cosas que estén pasando aquí en este país queden así como sin una satisfacción en la parte social. Sí. Porque puede tener la ley, pero ese bagaje que ellos le daban a las acciones, a la ética, lo que debía ser el ciudadano, no lo tenemos ahora. O sea, que se ha perdido esas voces de peso que hacían a la parte política actuar, retroceder, que hacían al pueblo reflexionar. Sí, a la política y a la que no era política. Es decir, que esta sensatez que ellos mandaban y que ellos, como te decía al principio, de que papi siempre se alineaba con lo que estaban, con los débiles, con los maltratados, con los que estaban pasando por una situación difícil. Sí, y sobre todo también la parte donde tú mencionas lo artístico. Corporán de los Santos le dio la oportunidad a mucha gente para que allí creciera. Estamos hablando también de muchas figuras que si no nacieron en Sábado de Corporán, sus primeros pasos lo dieron en Sábado Chiquito de Corporán. ¿Cómo era un día, un sábado normal para Corporán de los Santos, tomando en cuenta de que él tenía el bloque prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde? Era un maratón, porque después entonces también tenía Sábado Joven. O sea, que tenía él una programación de Color Visión en vivo, continua, de más de 6 horas, 7, 8 horas. Bueno, ¿cómo era un sábado? Realmente el sábado empezaba el domingo. Porque la primera producción que se hacía, la hacía papi los domingos. Muchas veces, después del programa, a las 8 de la noche, era que salían las ideas. Esta semana viene esta cosa. Ahí se hacía un guión, pero ese guión, el viernes en la noche, de
50 páginas. Quizás podemos decir que ese guión se cumplía 15 páginas de lo que era el guión completo. Entonces, ¿qué sucede? Pues el programa podía cambiar con una noticia del día, con cualquier cosa, con un evento, que llegó una persona que quería tal cosa y papi la mandó a buscar su familia a Montecristi. Es decir, había siempre mucha, no era improvisación, sino interacción que era natural, mucha naturalidad. Yo te decía que, por ejemplo, en ese programa nunca salió una escenografía. El sábado en la noche se amanecía pintando el debut de la orquesta, haciendo esto. Pero ahí en ese programa, por ejemplo, a nosotros tener un bloque tan largo, tú tienes que tener una logística. Entonces tú, por ejemplo, imagínate los niños que iban en la mañana, ahí la noche se terminaba de hacer el desayuno de los niños, a eso de las 12 de la noche, que eran sándwiches. Pero después había una merienda. Después tenían unos picapollos cuando se terminaba el programa. El público invitado tenía merienda y tenía también alimentación. El de sábado chiquito, pero también el de sábado corporal, que llegaba a las 10 de la mañana. Y se le daba comida. Claro. Desayuno y también almuerzo. A eso había que darle desayuno. Al entrar se le daba una comida porque era un programa y estaban ahí a las 10 de la noche. O sea que había mucha gente que iba a tirarse la tres caliente allá. No, y aparte de la comida del público, estaba la comida de los tramoyas. Que aparte de la comida de los tramoyas y la que nos daba a todo el equipo de administración, pues por los tramoyas papi le mandaba una compra semanal. Okay. Que ellos tenían su estufa y su nevera de atrás. Entonces, era toda una logística agresiva desarrollar el programa. Más seguridad. Tenía que saber cuando los invitados a qué hora llegan, a qué camerino van, las orquestas, dónde esperan. Es decir, todo era una... Y como te digo, eso, y mientras lo que sucedía en el programa, los cambios, porque en cualquier momento había que salir o hacer algo que cambió la dinámica del programa completo. Sí. Entonces, como te decía, ese guión, a veces... yo me recuerdo mucho a Ángel Fuello, a los productores, vuelto loco y sin idea porque eran las 5 de la tarde, el programa iba hasta las 6, porque después iba Sábado Joven, pero el programa iba a las 2 de la tarde por el guión. Porque parte de lo que no se había podido hacer, estaba ahí. Sin embargo, había un movimiento, el público, la orquesta. Yo escuchándote lo que pienso es que el gran éxito era eso, la sorpresa que te podían dar, que no había algo que se cumplía con cabalidad con el guión, sino que el guión surgía a raíz de la misma interacción con el público y también con lo que la noticia y lo que estuviera pasando en el día. Sí, aunque acuérdate que ahí todo era interesante. Es decir, ahí había, y papi se inventaba una sesión, Corporán el abogado, pero trataban un tema de la semana. Estaba Gane con su calle. Estaba, como te digo, había en el programa un almacén en el aire, que la gente iba y cogía lo que quería del almacén. Cuando había un concurso, estaba el barril de los cuartos. Estaba, ¿te entiendes? Había había una dinámica amplia. Estaba la orquesta también ahí en el mismo piso. Y como te digo, eso era... Entonces, por ejemplo, nosotros, inicialmente el público entraba a Colorvisión, el público general. Pero nosotros, papi lo que hizo fue invitar regiones. Y entonces en ese momento, una compañía prestigiosa de autobuses de transporte penal, si había que buscar un público a Samaná, lo buscaba, lo traía y lo llevaba. Entonces, por ejemplo, Samaná contra Santiago. Sí. Y los colegios de esa parte, y eso era, todavía me encuentro con muchas personas que pudieron participar y ganaron. Yo me gané tal cosa en Sábado Corporal. Y de esos episodios, yo recuerdo que yo participé en el último programa. ¿Tú estabas allí? ¿Cuando el homenaje? Con el homenaje final que le preparó Edilenia Tactú. Sí. Yo estuve... La salida fue la correcta, fue apresurada,
se le dio un buen trato al momento de que ya él quizás no se encontraba en una condición igual que como estaba siempre, estaba ya un poquito afectado de salud? ¿Cómo ustedes ven la partida de su padre de la televisión Bueno, dominicana? yo te lo voy a decir por lo que yo estaba viviendo en Texas, pero esa semana yo estaba aquí el 22 de febrero, estaba aquí y estuve junto con él. Y él no estaba contento con su salida. Él decía que después de tantos años que él había trabajado, que sé yo qué, que él no estaba de acuerdo con la salida de Sábado Corporal. Él pensaba que podía continuar dando más. Yo particularmente estaba en un proceso, yo estaba casado y le estaba diciendo, papi, dame un tiempo para yo regresar al país, vamos a ver cómo se estructura esto de nuevo. Su otra mano, que era mi primo Uriah Barrera, estaba en Nueva York. Aquí que quedaba era Rafito y los otros dos eran muy pequeños, los otros tres. Y él realmente no tenía, había, mucha gente se había alejado del ámbito de Corporán de los Santos. Es decir, ya él no podía continuar solo haciendo esa propuesta de trabajo tan fuerte. Tuvo mucha ayuda porque mucha gente fue solidaria en sus últimos momentos. ¿Me entiendes? Que querían apoyarlo, pero ya realmente había cambiado el tiempo y la estructura era diferente. Y te voy a decir algo, por ejemplo, si lo pensamos, el tiempo de Corporán de los Santos todavía no ha acabado, como tú lo dijiste al principio. Sí. Todavía estamos hablando de él y tal vez en el momento de que él no quería salir de la televisión, él tenía otras ideas de que podía mantenerse. Recuerda que él nunca dejó de trabajar. Pero ¿tú crees que eso aceleró su muerte? El hecho de que repentinamente le dijeran a través de Colorvisión que ya él solamente continuaba hasta una fecha determinada. Bueno, yo te voy a decir que él... Lo real, la verdad de esta situación. Ok, el programa, el homenaje se hace un sábado. Él fallece el domingo, es decir, cuando él se pone malo es 11 y pico de la noche del domingo. Cuando llega a la clínica ya son las 2 y pico, 1 de la mañana. Es decir, la causa de muerte fue un infarto respiratorio, un paro respiratorio. Yo sé que estaba muy, porque recuérdate, ya el golpe de Radio Popular, que no tenía esa, Sí. aunque fuera años anteriores, eso le daba a él su vida, yo pienso que el primer día que él pudo descansar y decir, no tengo ya que hacer nada, fue ese domingo. Porque él siempre tuvo algo que hacer. Y como yo te decía, muchas veces el programa empezaba los sábados en la noche o el domingo con la reunión de producción. Que él se inventaba una reunión de producción. Hay un desayuno. Su vida era la televisión y al no Yo poder continuar, eso ya el ánimo le cambió por completo. Yo pienso que, como te digo, él era un agente de actividad. Y ese, como te digo, ese fue su primer día libre. Sí. Realmente. Libre de que ya no tengo que hacer nada de mañana. Que no tenía más compromisos. Es decir, no tengo que producir programa el sábado que viene. No tengo que hacer nada. Ese día él tiene un infarto respiratorio. Y eso se dio a pocos meses de recibir el soberano, ¿correcto? Creo que ese año. El soberano fue ese mismo año. Si todavía no había pasado el año. Él recibió el soberano Creo que fue el 2011. Sí. Y entonces ahí mismo, un soberano que debió haberlo obtenido durante mucho tiempo, que se lo negaron, que no se lo dieron en la época de mayor efusividad, sí. Que llegó a una etapa donde ya sectores vinculados a la comunicación, donde yo me incluyo, estábamos haciendo un reclamo público para que se le entregara en vida a don Corporán de los Santos ese reconocimiento. Pero en cuanto a reconocimiento se refiere, ¿tú entiendes que la sociedad o los gremios de arte, de cultura, han valorado, reconocido la parte política también, porque tu papá tuvo una incidencia política? Le han dado el mérito y el lugar que merece Corporán de los Santos? Corporán sigue siendo el negro discriminado en esta sociedad.
todavía aún después de muerte su discriminación es parte del quehacer de la dinámica dominicana. Él tiene el amor en muchos corazones, mucha gente que lo ve y lo apoya y dice, ese ejemplo no se puede perder, ese legado debe mantenerse, pero realmente él sigue siendo discriminado aún después de la muerte. ¿Qué te hace pensarlo eso? Lo que sucede hasta ahora. Hasta ahora, ¿qué te digo? Estamos luchando para que se pueda recordar en una calle, después de haber sido síndico del distrito, después de haber llevado la comunicación a un nivel donde ningún otro comunicador lo pudo hacer internacionalmente, después de haber cambiado toda donde él estuvo, creó un antes y un después. Lo hizo en la impresión, lo hizo en la guaguita anunciadora, lo hizo en la radio, lo hizo en la televisión y donde todo. Fue una persona que trascendió, que hizo mejor el mundo, que no se guardó nada para él. Y tener que todavía, para que se pueda hacer una calle, o ponerlo, recordarlo en una calle como memoria histórica de este país, de esta sociedad, todavía da lucha. Se intentó hacerlo con la Charles Sommer, un trayecto Corporando los Santos y el otro Charles Sommer. ¿Cómo ustedes vieron eso? Y también de esos políticos que hoy día tienen un posicionamiento, ¿qué le han dicho? Porque gozaban del respaldo que le dio Corporando los Santos en su momento. Y si hoy día ellos son conocidos fue porque encontraron una ventana para visibilizar sus ideas, que se la dio Corporán a través de la televisión. Óyeme, aquí es común ver gente como tú y yo, de este color en los medios, y cae bien. Esa fue una puerta que le abrió. Porque por más que sea, anteriormente la televisión no era para todo el mundo. Y, ¿qué te digo? Lo de la Charles Sommer, la gente creo que está un poquito equivocada, porque alegan que él se opuso a que la República Dominicana fuera integrada cuando la política de Ulysses Grant. El discurso de Charles Sommer, yo exhorto a la gente que lo vea, porque él se opuso a que Haití y República Dominicana sean integrados por sus condiciones de pobreza y por sus condiciones de regionalismo, que no hacía coincidencia con los Estados Unidos, y que en ese momento era un ejemplo de que estos pueblos se podían manejar solos. Es decir, la gente, pero los historiadores aquí tal vez están un poquito equivocados y tal vez me deben dar una charla un poquito más profunda. Sin embargo, yo no estuve de acuerdo de que se nombrara, aunque esa la calle la popularizó él. Nuestro padre fue una persona que dio mucho a los sectores populares. Él nació en Villa Francisca, en la calle Licey. Sí. Nosotros hemos propuesto que la avenida Paseo del Río, que es la que está bajando por ahí por Guachupita, Los Guandules, que va en el río Sama, que va hasta el Simón Bolívar, por ahí abajo. Cruza por la barquita. Pero la que no la avenida del puerto, sino después del puente Osama, que baja, eso es la Paseo del Río. Sí, pero yo he cruzado por ahí. Y ahí que están haciendo un programa de desarrollo, rescatando la ribera y devolviendo los árboles naturales que estaban antes de que se ocupara esa zona. Sí, y creo que esa calle podría ser de recordación. Hay parques que pueden ser temáticos y hacer algún tipo de cosas y mantener ese legado vivo en esa población y en esos sectores marginados que papi perteneció a ellos. Va que tener una avenida en la... ¿Se le ha prometido algo a ustedes como familia? ¿Algún político, alguna idea le ha llevado algo, una propuesta? Miren, vamos a honrarlo de esta manera, vamos a hacer esto, tenemos estos planes. ¿Qué le han propuesto a ustedes como familia? Bueno, nos han recomendado bastante que hagamos la solidaridad, ha estado un poquito lejos, pero hay mucho cariño y el cariño lo valoramos también. Pero ninguna iniciativa. Todavía no. ¿Quién sabe si a partir de ahora este programa está visto por ti, por la clase pensante? Política de la República Dominicana, yo entiendo. Alguien te llama, localíceme a Corporancito.
Es posible, pero yo creo que sí, que hay una oportunidad grande por el legado que dejó tu padre. Sí, sí. Porque además de que entretenía, que el pueblo dominicano merece el entretenimiento, pero tenía un peso social demasiado grande. Un peso social, una responsabilidad política, un hombre que se mantuvo firme en temas de sus convicciones, que desarrolló muchos de los talentos que hoy día son la base de la comunicación en la República Dominicana. Porque si nos ponemos a evaluar cuántos talentos salieron de Sí, Sábado Chiquito de Corporán, de de sábado, Sábado de Corporán, de Sábado Joven de Corporán, de Radio de Popular. Radio Popular. Entonces estamos hablando de años, de aportes, de facilitar sus estructuras para que hoy día parte de esos talentos estén al frente, dándole un servicio de comunicación a la República Dominicana, más ese componente donde él se desprendía de lo suyo para cada día hacer obras, para tratar de ayudar al prójimo y que no discriminaba. Ya él alcanzó sus niveles de popularidad y Corporán era abierto para todos. Sí, nunca dejó de entrar por la cocina a ningún sitio. Interesante la historia. ¿Te gustaría destacar un proyecto? Estamos hablando también de corporansigue.com. Háblame de esa parte. Una página donde se rescata parte de su legado y donde también el público puede tener acceso a su historia. Sí, nosotros estamos tratando de formalizar, mantener el legado presente. Un hermano mío tiene un proyecto de mantener también el rescate de los videos, que estamos trabajando también con eso. Un museo o algo, van a hacer ustedes como familia. Tenemos la idea. La zona colonial, un museo, algo. Queremos trabajar para mantener ese legado de él. Nosotros estamos pensando en solicitar una estación del metro o de las próximas estaciones que se van a hacer algo temático de él, que sería algo sensorial con él, ¿tú entiendes? Algo con su ay, esta boquita tuya, es decir, algo que recuerde la alegría que él manejaba. Porque en definitiva, yo pienso que si tú quieres describir la alegría del dominicano, tú puedes sintetizar a Corporán de los Santos. Sí. Tenía la sensibilidad, la solidaridad, una persona que vino de abajo, que triunfó, que compartió, que no solamente lo que tuvo, no solamente sirvió para él y su familia, sino también para lo de conocido. Claro, así que el público les invitamos a que visiten esta página Corporansigue. corporansigue.com. Nosotros tenemos, como te decía, algunos proyectos que pensamos hacer, incluso hay unos mediáticos, y estamos organizándonos para que ver cómo todavía ese espacio que no se ha llenado de parte de él pueda ser ocupado para traer por nuevas generaciones, nuevo liderazgo, en un sentido Sí. con humildad y con esa proyección de creencia en este país. Sí. Y atención a la alcaldesa del Distrito Nacional, ahora que se hacen tantos paseos, tantas cosas, aproveche y uno de esos paseos, Paseo Corporal de los Santos, una plaza importante, de todos esos parquecitos que se hacen, algo que tenga un sentido acorde con lo que fue el legado de Corporal de los Santos, yo creo que queda gran oportunidad allí a la sala capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional para reivindicar lo que es el legado de Corporal de los Santos. Sí, Así que te agradezco, Rafael, que hayas venido aquí a contar parte de la historia de tu padre, la cual nosotros recordamos con mucho cariño. muchísimas gracias. Y sé que hablar de papi es hacer varios programas, una serie. Claro que sí. Porque, como te digo, él fue una persona que trascendió en lo político. Yo, en esta parte me despido, por ejemplo, yo llegaba a mi casa y me encontraba con líderes de de todo. Es decir, Peña Gómez, Jacobo Magluta. creo que hasta Narciso. Es decir, como que todo era un... ¿tú entiendes? Él atendía todo. Era una... Y a nivel de confianza, ¿te entiendes? No era... Por así también tú te encontrabas con don Alejandro Grullón, con José León, Joséito Mateo, con Johnny Ventura. Es decir, todavía una Una bonita confraternidad. y presencia de gente que hacía opinión, Sí. de gente importante. Y siempre, ¿te entiendes? No era en una... siempre había un proyecto que había que resolver. Había algo que hacer.
Óyeme, qué Y como bueno. te digo, al final pienso que cuando él no tuvo más nada que hacer, eso Le afectó le afectó. demasiado. Y te agradezco muchísimo este minuto o este momento de honra que le Claro que haces sí. aquí a él hablando e invitándome para... Bueno, yo creí en él, disfrutaba sus trabajos, disfrutaba todo lo que hacía y entiendo que es de los tiempos donde la televisión dominicana, donde no había redes sociales y donde tú te sentabas por horas a ver el entretenimiento y te mantenías pegado allí viendo justamente lo que se ofrecía sábado tras sábado en el programa de Corporando los Santos, sábado de Corporando. Así que gracias de verdad por tu tiempo y sobre todo dejando claro algunos puntos que merecen ser datados de una manera correcta para que se entienda lo que pasó en aquella época. Así Así que mismo. gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a tu audiencia. Estamos a la orden. Así es, al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas. Bye bye.